Fue un aristócrata, un revolucionario, un patriota, un traidor, un servidor de reyes y de emperadores. En el tablero movedizo de la política europea, pocos jugaron con tanta astucia y supervivencia como Charles Maurice de Talleyrand, el hombre que sin disparar una sola bala moldeó el destino de Francia y de buena parte de Europa, no con fuerza, sino con palabra, no con épica, sino con cálculo. Su vida parece una novela, pero fue historia pura, tejida entre alianzas, traiciones, pactos secretos y giros de lealtad que desafiarían cualquier manual de coherencia política. Nació en 1754 en el seno de una familia noble, pero una discapacidad en el pie lo apartó del camino militar tradicional. Su futuro, le dijeron, estaría en la iglesia, y así fue, se convirtió en obispo. Pero el ser sacerdote no le impidió mantener relaciones con numerosas mujeres, entre ellas Adelaida de Flaagut, madre de su único hijo. Pero a pesar también de ser sacerdote, nunca dejó de actuar y de pensar como un político. Su verdadero púlpito siempre fue el poder. Cuando estalló la Revolución Francesa, en lugar de resistirse como la mayoría de los de su clase, se unió a la causa. Se convirtió en diputado y fue quien propuso la nacionalización de todos los bienes de la Iglesia, que en ese entonces era dueña de una cuarta parte de todos los bienes del país. Su propuesta obviamente prosperó, pero no fue bien vista por las autoridades eclesiásticas. A partir de ese momento, lo consideraron como un traidor, y el Papa incluso amenazó con excomulgarlo, pero no fue necesario, porque el obispo colgó los hábitos. Fue uno de los autores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muchos vieron esto como una traición, pero para él era previsión. Talleyrand no creía en las lealtades absolutas. Si el viento cambiaba, él también. Su lealtad era pragmática. En medio del caos revolucionario, cuando los moderados empezaron a caer en la guillotina, él no esperó a correr la misma suerte. Se exilió primero en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos. Desde allí observaba, evaluaba y esperaba. Era un maestro de la pausa oportuna. Cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder en 1799, Talleyrand volvió a escena. Fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y se convirtió en uno de los principales arquitectos diplomáticos del consulado y del imperio. Firmó tratados claves, consolidó alianzas y ayudó a convertir a Francia en la gran potencia continental, pero como siempre, su entusiasmo tenía límites. Cuando percibió que Napoleón se estaba dejando llevar por la ambición desmedida, cuando notó que las guerras estaban fragmentando los cimientos del imperio, Talleyrand volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: conspirar discretamente. En las sombras, comenzó a pactar con potencias extranjeras. Advirtió que el emperador estaba conduciendo a Francia hacia el desastre. No se opuso frontalmente, pero tampoco fue leal. Fue, como lo llamaban algunos, la esfinge, silencioso, impenetrable, siempre calculando, y cuando Napoleón cayó, Talleyrand ya estaba listo para recibir a los Borbones. Luis XVIII volvió al poder, y en lugar de repudiar a Talleyrand por haber servido al régimen anterior, lo nombró canciller. En el Congreso de Viena, en 1814 y 1815, Talleyrand logró un acto diplomático que pocos creían posible. Francia, vencida en el campo de batalla, logró sentarse en la mesa de las grandes potencias como si nada. Y no fue tratada como una enemiga, sino como parte del nuevo orden europeo. Y eso fue casi un mérito exclusivo de Talleyrand. Mientras los demás negociadores buscaban castigos y reparaciones, Talleyrand apeló al equilibrio, a la razón del Estado. Fue el primer paso hacia una Europa menos sangrienta, más estable, pero no menos compleja. A lo largo de su vida, Talleyrand sirvió a 5 regímenes distintos: la monarquía de Luis XVI, la Revolución Francesa, el Directorio, el Imperio Napoleónico y la Restauración Borbónica. Cada cambio de gobierno lo encontró en un nuevo rol, pero siempre muy cerca del poder. Para algunos fue la encarnación misma del cinismo político, para otros un diplomático genial, capaz de ver más allá de las ideologías y de centrarse siempre en el beneficio de Francia. Nunca pretendió ser un héroe. Era, como él mismo lo decía, el hombre de su tiempo. Un tiempo en el que la fidelidad incondicional podía costar la vida. La astucia, por otro lado, podía abrir todas las puertas. Murió en 1838, ya anciano, como duque, como príncipe, como figura casi mítica de la política francesa. Su legado sigue siendo polémico. Algunos historiadores lo consideran un traidor profesional, otros sin embargo lo consideran el fundador de la diplomacia moderna, pero su talento es innegable. Fue, sin duda, uno de los grandes operadores del poder de la historia europea. Quizás su verdadera habilidad fue entender que en la política, como en un tablero de ajedrez, lo importante no es moverse rápido, sino saber cuándo y cómo moverse. Y Talleyrand siempre supo esperar su turno, aunque a veces el tablero se estuviera incendiando a su alrededor.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.